buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, política, economía y muchísimas cosas más. Bueno, señores, viernes y este cuerpo tropical, bastante que lo sabe. Vamos a compartir la frase correspondiente a este día. Tu proceso no necesita ser visto o validado por el resto. Tú sabes muy bien lo que estás haciendo, por qué lo haces y lo mucho que te ha costado estar donde estás. Estar consciente de todo tu esfuerzo es más que suficiente. Sigue, 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 adelante, adelante, sigue. Bueno. El día de hoy, señores, nos vamos a un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Nos vamos al mundo de la salud mental y hoy vamos a tratar lo relacionado a los niños autoritarios y los niños agresivos. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a nuestro bello, Alberto Adames, psicólogo clínico y psicólogo escolar. Y con nuestro querido Alberto Adames vamos a tratar este mix de temas tan interesantes relacionados al mundo de los niños. ¿Cómo tú estás? Bienvenido a Casa Común. Estoy bien, Cris, agradecido por la invitación. Y como de costumbre, para mí es más que un honor estar en tu programa, un programa que tiene como objetivo educar a esta población que tanto lo necesita. Muchas gracias. El día de hoy nos vamos a un mundo muy interesante, el mundo de los niños autoritarios y los niños agresivos. ¿Cómo es un niño autoritario? Mira, este tema es muy interesante porque hace referencia a los más pequeños y hay varias formas de tocar este tema. En primera instancia, decir que hay dos factores importantes a tomar en cuenta. Número uno, el ambiente y número dos, la genética. Cuando hablamos de ambiente, Cris, hacemos referencia a todo lo que rodea el niño en su desarrollo, por consiguiente, en su crecimiento. Y hacemos referencia al hogar, a la iglesia, si va a la iglesia, a la escuela, que es donde pasa más tiempo, y todo ese entorno en el cual el niño se desenvuelve o se desarrolla. Y podemos iniciar por el asunto de los padres. ¿Qué es lo que pasa? En la más tierna infancia, los niños aprenden por imitación. ¿Qué significa eso? Que hay comportamientos o patrones comportamentales que los adquieren de las figuras primarias de apoyo o la figura de autoridad o de las personas que más les importan a ellos. Y que los reproducen aún sin saber el significado de lo que están haciendo. Si un niño ve que papá y mamá resuelven los conflictos de manera agresiva, peleando, echando gritos o golpeando, él va a imitar este tipo de patrón comportamental como tenga situaciones en las cuales ameriten la autodefensa o una respuesta supuestamente adaptativa a ese acontecimiento. Si ellos ven, por ejemplo, que papá y mamá, sin embargo, pueden solucionar las cosas hablando, conversando, utilizando otros métodos, entonces ellos van a tomar este mismo tipo de iniciativa y van a tratar de manifestar las cosas de esta manera. Yo mencionaba al inicio de la presentación lo que tiene que ver con la genética. Yo no sé, Cristi, te has dado cuenta que hay niños que en la más tierna infancia tienen el mismo carácter como el papá y la misma actitud o de la mamá. Y uno se explica por cómo es posible. Sí. Que ponga los mismos gestos, que se incomode de la misma manera. Eso tiene una explicación científica. Y hablamos de genética. La genética tiene que ver mucho con el carácter, tiene que ver mucho con el temperamento y tiene que ver mucho con la personalidad del individuo. Y abro un pequeño paréntesis para explicar este aspecto. Cuando hablamos de genética, son informaciones o patrones comportamentales que van pasando de familia en familia de manera transgeneracional. ¿Qué significa esto? Que son muchas veces rasgos que lo heredaron del abuelo, del papá, del tatarabuelo, de la mamá, etcétera, y que ahora se está manifestando en el infante. Cuando hablamos de carácter, el carácter tiene que ver mucho con el ambiente, porque es donde el niño aprende. Cuando hablamos de la personalidad, es la conjugación del temperamento y del carácter que da lugar a la personalidad del individuo, que no es más como el entorno percibe a ese pequeño. O la forma de ser de la persona. Excelente. O la forma de ser de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nace un niño siendo malo, o nace un niño con problemas de comportamiento. No. Podemos decir a ciencia cierta que no. Puede tener una predisposición por su carácter a tener actitudes que sean un tanto desafiantes, que sean de imposición, pero es el ambiente que en esencia guía ese tipo de comportamiento para bien o lo guía para mal.
Y es justo por eso, como estamos trabajando con niños que están manifestando este tipo de comportamiento, siempre o casi siempre revisamos su entorno, porque el entorno tiene la capacidad de potenciar conducta o tiene la capacidad de extinguir conductas o comportamientos. Y no sé si me estoy extendiendo mucho. No, está bien. Okay. Entonces pasa algo interesante. ¿Quiénes son más predispuestos? ¿O cuáles niños son más predispuestos a presentar este tipo de comportamiento? Los niños que tienen papá presente pero ausente. Los niños que son maltratados en el proceso de corrección, porque no es lo mismo corregir o disciplinar que maltratar, que eso podemos tocarlo aparte. Sí. O los niños que son criados en entornos que son liberales. ¿Qué es lo interesante de todo esto, Cris? Una preguntita, perdón. ¿Puede estar incluido en ese grupo los hijos únicos? Pero ahí vamos, se te lo voy a mencionar también. Los hijos únicos, pero ahora que lo mencionas, la condición de ser hijo único, per se, no es el factor principal para que los niños presenten problemas de comportamiento. Porque, como planteábamos hace un rato, el niño no nace así. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que como es hijo único, son papá y mamá que suplen todo, que no asumen consecuencias para con el niño, que son un tanto liberales, que son permisivos. Y esa conjugación de actividades que hacen los padres crean una personalidad en el niño de autoritarismo, de manipulación, sí, o de entender que el mundo gira en su entorno. Ahora bien, un hijo único, que los padres lo educan con límites, que lo educan enseñándolo a que él se pueda ganar las cosas, que lo educan sobre la firmeza del respeto y la no tolerancia ante manifestación de comportamientos que no son saludables o que no son correctos, es un niño que independientemente de la condición de hijo único va a crecer saludable y se va a poder adaptar correctamente a cualquier tipo de ambiente. Una preguntita, muchas veces cuando está esta situación de hijo único, hay mucho apego, sí, hacia su hijo o hija, ¿verdad? Este apego, esta ñoñería, esto mimar tanto, puede influir de una forma u otra a que ese niño se convierta o esa niña en alguien autoritario. Sí, fíjate, hay un libro que se llama Psicología Social de las Américas. Me olvidé el autor ahora mismo. Pero hay un capítulo que hace referencia acerca del apego y establece lo siguiente. Un padre que manifiesta apego hacia su hijo y no le permite desarrollarse correctamente con su entorno, no le permite crecer mediante el proceso de ensayo y error, es un niño que va a crecer minusválido emocionalmente, fisiológicamente y socialmente hablando, porque nunca le permitieron desarrollar las competencias necesarias para poder adaptarse a su entorno. ¿Qué significa esto, Cris? Esto significa que un niño que es criado de esa forma va a crecer con carencias comportamentales. Y paso a explicar un momentito para que ampliemos un poquito más este factor. Yo leí un caso en este mismo libro que hacía referencia al hecho de que cuando un niño crece bajo esta sobreprotección y este apego patológico, cuando él llega a la adultez y ve que no tiene capacidad de adaptación, que no tiene capacidad de independencia, que no tiene capacidad de resolución de conflictos, que no tiene capacidad de relacionarse correctamente con las personas y con su entorno, casi siempre termina responsabilizando a los padres y cargando en sí como una raíz de amargura, porque si él es así en la actualidad fue porque sus padres lo limitaron en la infancia. ¿Qué significa esto? Que esa mala educación, producto de un apego que tiene como fundamento la sobreprotección, es un daño que se le hace y que a la larga se va a devolver y después se le va a exigir a esos padres en referencia a este tipo de comportamiento, de educación que ellos tienen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En el manual que trata sobre cómo tú convertir a un hijo en delincuente, está esa parte tan interesante, sí, que dice, dentro de las tantas cosas que podemos hacer, que resuélvele todo a tu hijo. Dale todo lo que te pide. Recógele los zapatos, recógele los juguetes, recógele todos los regueros que haga. Y verás que cuando sea un adulto no tendrá responsabilidad y todo, ¿qué va a hacer? Le va a echar la culpa al otro.
Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, y mira, en esa misma línea, y qué bueno que lo traes a colación, yo conozco casos porque trabajo con niños y después podemos hablar también de las afecciones psicológicas, producto o como resultado de esto mismo. Yo conozco casos, Cris, que el niño es sobreprotegido, que los padres han desarrollado dependencia emocional para con ese pequeño y después el niño manifiesta problemas de comportamiento y llega a un grado tal, Cris, que desarrolla patologías psicológicas o enfermedades psicológicas. Y después, Cris, tenemos que invertir en psicólogos, tenemos que invertir en psiquiatras, tenemos que invertir en personas para que vengan a ayudarme con esta situación y ese resultado de quizás yo no saber como padre, como tutor, manejar correctamente a un pequeño. Yo quiero decir lo siguiente. Un niño que crece sin límites es un niño que va a tener problemas de agresividad y problemas de comportamiento. Un niño que crece sin consecuencias es un niño que va a tener problemas de agresividad y problemas de comportamiento. Un niño que crece sin el amor y el cuidado de sus padres es un niño que va a tener problemas de agresividad y problemas de comportamiento. Y lo interesante de esto, Cris, es que hay niños muchas veces que llegan al grado tal de portarse mal porque es el único momento en el cual ellos pueden tener la atención de sus padres. Sí. Y eso lo hemos hablado. Sí. Y es muy triste que un niño, un infante, pueda llegar al punto de asociar el maltrato con atención y que eso trae como resultado la gratificación. O sea, es una locura que sin importar de yo ser maltratado y yo pueda conseguir la atención de papá y de mamá, sin importar lo que pase, yo haga lo que sea para conseguir eso, aunque mi bienestar emocional esté en peligro y aún así yo lo haga, entonces hay problemas serios. ¿Por qué? Porque ningún pequeño debería llegar al punto tal de que para recibir atención de sus padres recurra a lo que es una especie de maltrato. Eso es grave. Ahora bien, pasa algo interesante. Los padres, Cris, y ¿por qué hacemos tanto énfasis en los padres? Porque es que la función del padre es guiar, es proteger, es acompañar, es estar ahí. Y lamentable el caso, y hay gente teniendo hijos de manera alegre. Es como que le da igual. Por ejemplo, ¿cómo tú explicas que una adolescente de 16 años ya tenga un bebé y que alguien de 25 tenga 3 muchachos? Y que una persona, y no tanto eso, que sabiendo que no tiene recursos económicos, que la educación no va a ser muy buena, que quizás con la persona con la que lo tiene. Ahí es que tienen más. Esas son las más fértiles del mundo. Sí, pero también hay una parte, vamos a compartir esto que me resulta bastante interesante. El hombre es bueno por naturaleza, es la soledad que lo corrompe. Y Maquiavelo dice, el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Partiendo de estos dos puntos de vista, la pregunta sería la siguiente. ¿Es la personalidad consecuencia de tu entorno? Muchas gracias, Luis. Mira, yo estoy en contra de Maquiavelo. ¿Por qué? ¿Por el nombre? No. Está muy controversial este viernes. No por el nombre. A mí me encanta Maquiavelo. ¿A usted le encanta? Ay, ese nombre es muy controversial. Mira, ¿por qué? Porque bueno, a partir del hecho de que todos somos malos y que a menos que tú hagas un sobreesfuerzo, tú vas a ser una persona buena, eso como que no aplica. Desde mi perspectiva estoy de acuerdo con Russell. Él plantea que todos somos buenos, a menos que el entorno nos convierta en personas malas. Y ahorita hablábamos acerca de tu pregunta. Cuando hablamos de personalidad, es la conjugación del temperamento del individuo y es la conjugación del carácter del individuo. El temperamento tiene que ver con la genética, el carácter tiene que ver con el ambiente y la conjugación de ambos es el resultado, que no es más que cómo las personas te perciben. Desde mi perspectiva, el ambiente tiene una mayor incidencia en cómo una persona es, más que en su naturaleza por genética o por nacimiento. Contra abiertamente de Maquiavelo. Ok. Hemos hablado de los padres, pero tú sabes que ahora mismo hay diferentes tipos de familias diferentes, sí, en los cuales pues hay varios miembros que también están dentro de un hogar y sería tíos, tías, un primo, una prima, un abuelo, una abuela, etcétera. ¿Qué ocurre con ese niño cuando hay tantas personas diferentes en su entorno? Mira, qué bueno. Yo pienso que deberíamos enseñar a los pequeños
que ellos pueden ser corregidos por cualquier adulto, pero no todo el adulto está preparado para corregir y formar un niño. Cris, tenemos personas dañadas intentando construir a otros. Sí. Y a veces hay tíos, y qué bueno que lo trae a colación, a veces hay un hermano que quiere aconsejar o quiere formar desde su propia historia. Y hay gente que dice, no, a mí lo que me funcionó era que mi papá siempre me daba una pela. O sea, solamente las personas dañadas hacen daño. Y quizás lo que tú eres hoy día, quizás una persona aburrida, quizás una persona que tiene un montón de problemas emocionales, es el resultado de ese tipo de convivencia. Sí. Y que a pesar de que tú te consideres una persona buena y estable, no significa que lo que pasó en ese momento estuvo bien. Y cuando hablamos de corrección hay dos formas, y hablamos de la pela. Porque, bueno, dirá, bueno, pero no damos pela entonces, porque es otro problema que pasa hoy día. No es lo mismo dar una pela para corregir que dar una pela para descargar tu frustración y la impotencia. Sí. Y el niño siente cuándo es una y cuándo es otra. Cuando tú golpeas para descargar tu ira, Cristo siempre maltrata en el proceso. Sí. Deja roncha, deja cicatrices, hasta hiere a la otra persona. Hay papás que dan pela, que marcan de por vida a sus hijos. Pero eso no sería hasta cierto punto. Eso es maltrato. Sí, sabemos que es violencia, pero hasta cierto punto no sería como hasta desconocimiento. El creer que mientras más duro tú das la pela, más te van a hacer caso, más van a respetar. Porque acuérdate que en el tiempo de antes sí. Se veía mucho eso, que mientras más fuerza se aplicaba, pues más se enderezaba el muchacho. Más se enderezaba el muchacho y supuestamente había más respeto. Hasta cierto punto esto no influye, esas situaciones ya culturales, sociales, que se vienen arrastrando. Tú sabes que sí, que la cultura influye mucho y cada quien va a corregir conforme a lo que ha aprendido. Pero es que lo que tú has aprendido no significa que sea lo correcto. Bueno, aquí a mí me dieron mucha pela cuando pequeño, pero yo he descubierto que a mi hija le duele más que yo la ponga tiempo fuera a que yo le dé 3 fuetazos. Que a mi hija le duele más que yo le quite las cosas que le gustan, a que yo agarre una chancleta y le dé 2 fuetazos. Que a mi hija le duele más que yo le quite privilegios y la cohiba de cosas que a ella le gusta hacer, a que yo agarre una correa y la golpee. Y eso se llama reforzador negativo. Sí. Y el reforzador negativo es con el propósito de extinguir una conducta. Ahora, pasa algo. La ley de la extinción establece que la conducta extinguida puede reaparecer durante un intervalo de tiempo, aunque sea con menos intensidad o con menor frecuencia. ¿Qué significa esto? Hay padres o tutores que creen que con dar una pela están formateando al hijo. Sí. Cambiar una conducta no es un asunto de un día, es un asunto de insistencia, de persistencia, de amor y sobre todo dominio propio. Pero el hecho de que tú le corrijas algo a tu hijo hoy no quiere decir que lo va a dejar, porque no es un robot que tú lo programas. Es un asunto que con paz, amor, cariño y determinación tú lo vas a lograr conforme pasa el tiempo. ¿Qué significa eso? Que no es algo, Cris, que pasa de un momento a otro. Y a veces nosotros... Proceso. Es un proceso. Y hoy vemos que el padre pierde la paciencia. Sí. ¿Qué hace que un niño sea agresivo y que tenga comportamientos conductuales desadaptativos, Cris? Que le digamos palabras despectivas. Yo escuché el otro día una mamá caminando en la calle cuando fue a recoger a mi bebé donde la cuidan, que mandó al diablo a su hijo, a su niña, y era una niña como de 5 años. Wow. Y le dijo, maldita muchacha del demonio, perdóname la palabra. Sí. Como que tú me tienes mi vida zarada. Y yo le pregunto, ¿y qué culpa tiene ese pequeño de que tú hayas tomado malas decisiones? Él no eligió nacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que descargamos nuestra ira, nuestras frustraciones con aquellos pequeños porque saben que no pueden defenderse. Y se ve mucho ese caso también cuando algunas tienen problemas con la pareja. Ay, muchachos. Que con los muchachos que se cogen. Ay, pero bueno. Ese muchacho y esa muchachita que pasa todo el trabajo del mundo. Bueno, vimos un video de la noticia. Todo lo que el papá, ahí cae para la hija, la niña, el niño. Eso lo vemos mucho. Sí, no, y qué bueno que lo traes. Qué manera de canalizar la situación. Es una locura. El otro día vimos la noticia de que una mamá grabó a su pequeña. Sí. Le hizo un video maltratando a la pequeña y le envió el video a su esposo. Sí. Y el esposo la expuso a ella
públicamente y bueno, pues hubo consecuencias. Y después piden cacao. Piden perdón. Ay, después pidiendo perdón. Ay, perdónenme. Ay, excúsenme. Y que fue sin porque eso querer. está de moda. Después que hacen su lío. Entonces, ay, perdón, excúsenme. No, y hay que perdonar. No, no hay que perdonar. Perdona el que quiera. Le digo yo que Porque maltrata a una niña, las condiciones que se vio. es maltrato. Eso es no se maltrato. puede perdonar así. Y eso es un caso. No, no, y eso de lo que uno ve. Eso es un caso. Pero ¿cuántos niños no están siendo maltratados en este justo momento? Claro. Y no se ve. Y quizá pasa lo mismo. Lo que queremos ilustrar en este momento es, óyeme, es que una persona indefensa que fue puesta en tus manos para tú criarla y educarla, no debe ser el objeto de tu descargar tu ira y tu frustración. Claro. Porque eso, Cris, va a repercutir a la corta o a la larga. Y es por eso que vemos personas que después de adultos, cuando están en su estado de vejez, dicen, mi hijo me ha abandonado, mi hijo no se preocupa por mí. ¿Cómo se va a preocupar por ti? Si tú lo abandonaste desde que era joven. Yo conocí un caso, como estaba haciendo mi primera práctica de psicología, perdóname que me extienda tanto, No, puedes hablar, tranquilo. que había... Fluye, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Que había un señor que estaba en un asilo de ancianos. Y él no era tan mayor. Sí. Y son casos que cuando nos acercábamos y conversábamos con él, él dijo, mira, yo tengo 5 hijos. Wow. Y mis hijos están bien económicamente. Y yo estoy aquí pasando lucha. Esa es la versión de él. Mi hijo me pagaron mal. Yo no sé qué mal yo hice para merecer esto. Se estaba victimizando. Bueno, se estaba victimizando. Tú Más sabes que adelante, el tóxico es así, mi amor. El tóxico, el mundo contra mí. sí. Todos contra mí. Sí, cuando llegamos más adelante, por casualidad de la vida, fue como Dios, nos encontramos con una hija que iba a llevarle comida. Ajá. Y yo recuerdo que le preguntábamos, oye, ¿por qué no lo tienen en casa? ¿Qué sé yo? Porque tenemos una versión que era la que nos habían dado. Ella decía, mire, mi mamá me crió a mí, a 4 hermanos míos sola. Ay, Dios. Mi papá vivió la vida alegre. Mujeres, viajes. Desbarató lo poco que tenía. Y él debe darle gracias a Dios porque él no abandonó absolutamente y yo vengo por lo menos a traerle comida aquí donde él está. Y que pagamos un lugar para que él esté. Porque ni aún eso merece. Difícil. Entonces es difícil. O sea, al final, a la corta o a la larga, Cris, descosechamos lo que sembramos. Ahora bien, un niño que crece en un ambiente hostil pasa algo muy interesante porque aún cerebralmente se dan lo que son reestructuraciones cognitivas. Quiero pasar a explicar un poquito este apartado. La ciencia ha descubierto que cuando estamos en un ambiente estresante, estamos en un ambiente ansioso, estamos en un ambiente conflictivo, porque hay hogares que los conflictos son el pan de cada día. Cuando estamos ante un hogar como este, se segrega una sustancia en el cerebro que se llama adrenalina. Esta sustancia tiene 2 funciones principales, que es huir o atacar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta sustancia se segrega en mayores cantidades, una de las manifestaciones conductuales que pasa en el niño es la agresividad. ¿Por qué? Porque como en el ambiente yo no puedo manifestar la agresividad en mecanismo de defensa, porque hay tutores que me van a maltratar, ahora yo en la escuela descargo todo eso como resultado del ambiente que yo estoy viviendo en mi casa. Y es como una especie de acondicionamiento. Y cuando este pequeño se acostumbra de la más tierna infancia a explotar mediante lo que es la agresividad, casi todos sus problemas o conflictos futuros lo va a resolver ¿cómo? Siendo agresivo. Pero ese resultado de haber vivido un ambiente tóxico, un ambiente hostil, y ahora en su día a día, Cris, no sabe O también, cómo manifestar eso. O también, Alberto, al vivir en ese tipo de ambiente, como tú acabas de compartir, normaliza Sí, también. lo que es ese tipo Que es el de otro patrón extremo. de violencia y considera que es la manera, diríamos, efectiva para solucionar los problemas conflictivos, cualquier situación difícil que se presente en la vida. Porque ya es una normalización, o sea, ya él ve eso como que es la forma de resolver las situaciones difíciles. Eso es así. ¿No? Y qué bueno que lo traes a colación. Entonces, fíjate, tenemos un niño que tiene situaciones comportamentales como resultado del ambiente hostil que está viviendo en su hogar, pero ahora va a desarrollar trastornos negativista desafiante, Sí. trastorno explosivo intermitente Sí. y trastornos conductuales. Y pasamos a explicar. El niño que tiene un trastorno negativista desafiante es un niño que siempre va a contrariar las figuras de autoridad. Es un niño que no va a respetar,
que va a decir que no, que se va a querer imponer, que siempre va a querer hacer su voluntad, pero no maltrata. En el caso del niño que tiene problemas conductuales, es un niño que sí maltrata, porque la forma de él drenar eso que está viviendo es como, es golpeando. O la forma de drenar todas las libertades, que es el otro caso, que le dan en su hogar porque no hay consecuencias. ¿Cómo? Porque no hay consecuencias, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Entonces, ese niño que ahora es explosivo intermitente, que cualquier cosa que le hagan, un topecito o algún roce, la forma de solucionar todo es golpeando, es el resultado del ambiente. Sí. Entonces, todo esto conjugado, si no es tratado en la más tierna infancia, entonces tenemos un niño que a futuro puede desarrollar conductas antisociales. Claro. Una persona que no va a tener miedo Claro. montarse en un 115 Sí. con una pistola, con un compañero, porque nunca ha tenido consecuencias, porque piensa que la forma de solucionar las cosas es de manera agresiva. Sí. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar y va a atracar, Sí. va a golpear, va a matar a su pareja, va a tener conflictos con la ley. Y es porque allí, cuando estuvo pequeño, esas cosas que debieron trabajarse no se trabajaron. Entonces, no es un asunto que solamente se limita al entorno familiar, sino que es más amplio y que un día yo puedo ser víctima de esa mala educación o de ese maltrato. Nos afecta a todos. No quiero esa comida. No me voy a poner esa ropa. ¿Qué opinas? Negativista desafiante. Negativista desafiante. ¿Qué es lo que pasa? En la más tierna infancia hay un concepto que se llama la obediencia ciega. Sí. La obediencia ciega implica que el niño tiene que aprender a obedecer simplemente porque papá y mamá lo dicen. Si ustedes en esos primeros 3, 4, 5 años, usted no logró que el niño asuma esto, cuando lleguen los 7 años, que tenga sentido de causa y efecto, no va a haber forma de doblarse pequeño. Sí, porque ya la Si personalidad está construida. Está construido. Como llegue los 12 años, Ya tú sabes. que es donde se forma verdaderamente el carácter del individuo. Ajá. ¿Ustedes saben qué va a pasar? Usted va a tener una bomba de tiempo andante. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque usted no dedicó tiempo para trabajar eso con su pequeño. Entonces, ¿qué es más fácil hoy? Darle como una especie de ansiolítico, así lo pongo entre comillas, o ¿cómo se llama esa medicina que te ponen, que no es medicina nada, pero te calma porque tú piensas que es medicina? Bueno, se me va el nombre ahora mismo. Un tececito. Necesito. Un tececito de, ¿cómo es que se llama? De el té? tilo, De manzanilla. tilo, manzanilla. ¿Verdad? Ah, tipo placebo. O ¡Épale! Ustedes están actualizados, estos chicos aquí. o un medicamento tipo placebo. Exacto. ¿Cuál es? Bueno, le pongo una tablet, Sí, le prendo el televisor para que no me haga rabieta. sí. Porque es más fácil. Entonces tú acostumbraste al niño que cada vez que le hace rabieta él va a conseguir cosas. Es otra cosa. Sí, eso te iba a decir, que a veces vemos mucho en algunos lugares donde niños te hacen rabieta o hacen rabieta porque quieren algo. Y es ahí atacan a los papás, hasta se tiran el piso, hacen un desastre. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, pero yo vi un caso extremo de una niña que tenía el iPhone 12, pero ella quería el 13 cuando salió nuevo. Y le hizo un show a la mamá en una plaza pública, se tiraba al suelo, un desastre, se ponía a llorar. Una manipulación, pero a un grado extremo. Sí. El padre que hace eso, Cris, está limando cuchillo para su garganta. Y perdóname que lo diga así. Entonces, vamos a poner dicho ejemplo. ¿Qué yo hago si estoy en una plaza y tengo mi niña y mi niña me hace un escándalo, un show así? Se me tira en el piso y se agarra de lo que quiere que yo le compre y yo no tengo cuarto para eso. ¿Qué hago? Dime, estoy pasando una vergüenza. A lo mejor hasta me están grabando con este desastre. ¿Qué hago? No, si hay un supermercado cerca, o si hay una cafetería cerca, un negocio cerca, usted compra un juguito y se sienta a bebérselo mirándola. Pero Aldo, ¿cómo así? Ignorar. Si tú haces caso, vas a reforzar ese tipo de conducta. Y después de ignorar, debe haber consecuencias, porque eso no se puede seguir repitiendo. Así mismo. Ahora, si usted se vuelve loco o loca, cuando él se está volviendo loco para conseguir lo que quiere, y usted hace hay papás que cogen préstamos. Sí. Hay gente que sin poder dan 50,000 pesos por un teléfono, por un Así callo que le tiene el hijo montado. Es Eso una es verdad. locura. Eso es verdad. Eso es una locura. Eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú refuerzas ese comportamiento, él siempre va a recurrir a lo mismo. Y se va a creer merecedor de todo, y ahí vamos a hablar otra vez de nuevo de lo que hablamos, de cómo convertir un hijo o una hija en un delincuente.
porque va a conseguir la cosa como sea, a la hora que sea, con quien sea, y no va a tener, como te digo, No hay consecuencia. empatía tampoco. No, no, Es lo que yo quiero, a mí lo me que yo- importa que a ti te lleve el diablo y que tú no tengas un chele para buscarlo. Eso es así. Entonces, ¿qué hacemos? Usted se va a sentir tranquilo, en paz, no se altere y procure que no hayan cosas con las cuales la persona se pueda dañar. Mientras su vida no esté en peligro, él se puede despatillar, brincar, saltar y hacer lo que quiera. Y usted debe quedarse tranquilo. Ahora, en punto que él entienda que su rabieta no le funciona, la deja o la deja. ¿Y qué pasa en los casos de cuando los padres están separados y hay uno que consiente al hijo en todo lo que quiere? Entonces la otra persona pues tiene ya que estar recibiendo, diríamos, ese efecto de esa mala crianza, que eso lo vemos mucho, porque hay padres que quieren compensar y ganarse el amor de los hijos porque tienen quizá más poder adquisitivo. Entonces lo agarran por ahí, tú sabes, ay, te compro esto, te doy lo otro. Ay, que mira, mi mamá no me pudo comprar ese iPhone que yo lo quería, papá, aquí está, ¿qué más tú quieres? Todo lo que tú quieres. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo maneja la otra parte esta situación tan complicada? Y hay papás que tienen a los hijos en la casa de su expareja como un caballo de Troya. Sí. Y que alimentan eso que tú estás Un planteando. complot. A propósito. Un complot. Un complot. Hay un A complot. propósito. ¿Por qué? Porque como no puedo estar contigo, te jodo la vida con mi hijo. Pero qué pena Sí. que usted tenga que dañar la salud emocional de un individuo que no tiene nada que ver con su problema. Sí, pero también eso se ve mucho en los casos cuando los padres se han separado y hacen una nueva vida. Sí. A veces la otra pareja lo que hace es que te manda a los hijos, pero ya tú sabes. Pa' joderte. Una guerra. Una sí, guerra. Una guerra. Y Y le habla mal. a desbaratar esa relación como sea. Y le habla mal de su pareja. No, le habla no, mal. no. Y mucha gente terminan por eso, déjame decirte, en divorcio. No aguantó esto. O sea, pero, No aguanto esos hijos de mi pareja, son insoportables y se divorcian. Sí. Por menos de ahí se divorcian. ¿y el otro cómo está? Feliz porque logró su objetivo. Exactamente. Ponérsela en China se llama eso. Al otro. Entonces, es lamentable que tú utilices una persona inocente, Sí. que no tiene nada que ver con tus problemas y que encima lo vas a dañar emocionalmente Sí. simplemente por dañar a otro. No, y lo que tú no entiendes que también lo está enseñando a ser manipulador de las situaciones y a dañar cuando sea necesario. Eso es así. Ah, mira, ella fue que desbarató el hogar. Papá y mamá, mira, nosotros no estamos juntos. Tú no tienes a tu papá aquí por ella. ¿Tú me entiendes? O por él. Sí, eso es Eso así. se ve todos los días. Y eso, Cris, pero ese daño se revierte y en algún momento te toca. Sí. Porque aquel que alimenta, Cris, una liebre, en algún momento le toca recibir de eso. Entonces, fíjate, ¿qué yo debo hacer? Tiene que buscar ayuda de emergencia y buscar una persona que le explique a ese papá el daño que le está haciendo a ese niño y lo que eso va a traer, o la consecuencia que va a traer eso a largo plazo. Porque el más perjudicado no va a ser papá y mamá, No. es ese pequeño que lo están utilizando, lamentable el caso, para un asunto tan triste como ese. El síndrome del emperador. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Y es que, pero yo pienso que ese resultado como de siempre obtener lo que yo quiero. Sí. Y cuando yo siempre obtengo lo que yo quiero sin ningún esfuerzo aparente, Cris, yo me acostumbro a eso. Y es por eso hoy día que tenemos la gente, tenemos muchas personas que quieren dinero fácil, que quieren la vida rápida, que están en cosas ilícitas. Y es el resultado de eso. Yo pienso que la mejor forma de tú crear un carácter decente, bueno, positivo, es enseñarnos que las cosas se ganan. ¿A qué edad quizás tú iniciaste a trabajar? No porque tú lo necesitaras, sino porque tu papá quiso enseñarte a ser productivo. A los 16. 16 años. Todavía tú no has terminado el bachillerato. No. Ya tu papá también. No, sí, yo terminé el bachillerato a los 15. Ah, pero muy rápido. A los 15 Caramba, yo terminé. Entonces lo que te digo es que tu papá quiso enseñarse desde muy joven que las cosas se ganan. Quizás tú pudiste haber estado estudiando solamente porque tu papá podía pagarte una universidad. Digo yo. Pero tu papá quiso enseñarte que las cosas se ganan con esfuerzo. Que no vienen porque sí. Yo trabajo desde pequeño. Tú sabes que lo que pasa, que eso influye mucho como la forma de ser de uno. Porque créeme que para mí es como un poquito difícil yo decirte, Alberto, dame para yo comprar tal cosa. Y lo más que me marque cuando tú me haces la siguiente pregunta.
¿para qué lo quieres? Ay, Dios mío. Entonces esas son cosas que hacen que tú entiendas que tú tienes que ganarte tu propio dinero. Para no pedir, ni para que te pregunten para qué lo quieres. Ahora, imagínate el siguiente caso. ¿Qué tú opinas? No, estoy de acuerdo contigo. Así soy yo. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Ahora, imagínate que quizás tú acostumbras a una niña a darle todo sin ningún tipo de esfuerzo. El papá muchas veces enseña a ser dependiente de un hombre, a sus Sí. hijos, y ni siquiera cuenta se da. De repente esa mujer entiende cuando crece que económicamente para estar bien necesita de quién, de un hombre, y hasta recibe maltrato simplemente por el sustento económico. Entonces, todo lo que hacemos desde pequeño, Pero también ver al mismo hombre como un negocio. también. Porque esa parte también tú tienes que entenderla. Ujú. Ah, no, él es mi marido, él tiene que darme todo. Eso es así, lamentable. Él tiene que mantenerme, él tiene que buscármelo todo. Porque eso influye también. No, demasiado, demasiado influye. Él es mi marido, él es un negocio para mí. Exacto. Entonces, Cris, todas esas cosas se aprenden desde pequeño. Claro. Por eso debemos ser muy cuidadosos, debemos ser muy prudentes y saber qué estamos enseñando y cómo estamos aportando para que ese pequeño, pues crezca de manera saludable. Hay un principio que está establecido en un libro que se llama Obediencia Fácil. Y el autor dice, los niños son como cuerdas. Si tú lo reempujas de atrás hacia adelante, se va a doblar y no va a poder avanzar. Pero si tú lo agarras por una de las puntas y vas tú delante y vas guiando y él va a hacer lo mismo que tú vayas haciendo delante, va a ser una persona de bien. Lo que intenta explicar el autor es que antes de usted exigir, usted debe ser ejemplo. Hoy hay padres que exigen que sus hijos se porten bien y los primeros que son inestables emocionalmente son ellos. Claro. Hay padres que le exigen a sus hijos que no digan malas palabras y los primeros que dicen malas palabras son ellos. Hay padres que le digan a los niños, le dicen a los niños, ¿por qué usted habla tanta mentira? Pero sin embargo, cuando suena el teléfono, aló, ay, mami dijo que ella no está aquí. Así mismo es. Si tú le estás diciendo a una niña o a un niño, dile que yo no estoy aquí, tú lo estás enseñando a mentir, por Totalmente. Dios. Y hay gente que ha pasado mucha vergüenza, Por eso. porque hay muchachos que dicen, mami dice que ella no está aquí. Ella no está aquí. Mami, ¿qué fue lo que tú me Mami, dijiste? dime qué fue. Ah, ¿tú te imaginas? Sí, o cuando va el cobrador, no el cobrador. No se mete el lío entonces, arrópese hasta de su sábana Dile de que yo no casa. estoy aquí. Dile que yo no estoy aquí Y al te lo di el cobrador. mensaje, mami, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Entonces es difícil, aunque lo estamos diciendo en forma de Sí. broma, es un asunto muy serio. Porque mentir no es simplemente el hecho de decir cosas que no son, es el hecho de tú no asumir tu responsabilidad. Y si tú no enseñas a un pequeño a asumir su responsabilidad desde la más tierna infancia, con ejemplo, él la va a delegar sobre otro y nunca va a ser culpable de nada. Esa es la persona que cuando la productividad en la empresa no llega a donde va, el culpable es el compañero. Sí. Cuando tiene su pareja y las cosas no van bien, el culpable es ¿quién? Su compañero. Cuando va a la universidad y las cosas no van bien, el culpable es el maestro porque no sabe enseñar. Y siempre inicia a delegar su responsabilidad y nunca va a crecer porque no asume que hay una parte que tiene que hacer para que las cosas funcionen bien. Entonces, Influye hasta cierto punto que estés rodeado de algún tipo de niño agresivo y autoritario. sí. Mira, los niños agresivos obviamente maltratan a otros. Y muchas veces el niño que no está acostumbrado a ese tipo de ambiente aprende en el proceso a hacer lo mismo o ¿cómo lo decimos para que no se escuche feo? O es el saco de boxeo de otros. Y no estamos motivando que nadie pelee. Y tú dirás, bueno, al niño hay que enseñarlo a defenderse desde pequeño. No lo motivas a ser agresivo, pero sí a defenderse. ¿Cuál es la diferencia ahí? Sí, la diferencia, Cris, es que cuando tu niño llega con una noticia a tu casa y te dice, mi compañero me pegó, tú puedes decirle, como me decían a mí, me decía papi y mamá, no busques peleas, no te metas con nadie, siempre y cuando esté a tu alcance, habla con una autoridad, con el maestro. Pero si en algún momento tú sientes que debes defenderte, debes hacerlo. Es una enseñanza correcta, porque tú no lo estás motivando, pero si tu vida corre peligro, tú debes defenderte por obligación. La supervivencia. La supervivencia. Entonces, el papá que el niño golpeó y que el niño golpeó a otro y está en su casa como que si no ha pasado nada y no hay consecuencias, tú le estás motivando a que golpee. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás en esa primera etapa no hay consecuencias, pero él va a crecer. Y va a resolver su problema peleando hasta que encuentre un loco un día, que sea más loco que él. Sí. Que ande armado, que ande tragueado, que ande que la vida le hiede y pasen las cosas que sabemos que pasan en nuestra sociedad.
¿Cómo yo puedo manejar un niño que ya se me ha salido de las manos, que es muy agresivo? Yo manejo un caso reciente de una madre que su hijo es totalmente agresivo, a un grado tal que hasta le falta el respeto a ella como persona. Y cuando pasan casos como esos que son muy tristes, uno se pregunta cómo esa persona permitió que esto llegara hasta ese punto. ¿Cómo, Cris? Porque los padres no somos perfectos y cometemos muchos errores. Pero en la forma en cómo asumimos los comportamientos de nuestros hijos va a determinar en gran medida si ellos lo van a seguir haciendo o si van a dejar de hacerlo. Cuando revisamos la historia, vimos que eran muy permisivos, que consideraban que el niño era el enfermito y había que consentirlo, que le compraron todos los juegos que él quería, que no habían consecuencias. Lo que usted estaba planteando hace un rato, un niño como delincuente. Todo lo que habían hecho era para criarlo a él como que si fuese una persona de delincuencia, porque había muchos privilegios, pocas consecuencias y pocas responsabilidades. No había límites. No habían límites. En una ocasión una madre me hizo esa misma pregunta. Una madre con una adolescente de 14 años. Difícil. Que quería hacer lo que ella quería y salir para donde ella quería y con quien ella quería. Y hacer lo que le daba la gana. Y hacer lo que le diera la gana. Y ella me dijo, Alberto, ¿qué hago? Y yo le dije, eso está fácil. Pídale disculpas por la mala educación que usted le ha dado. Porque ella no nació así. Aunque se escuche fuerte, le dije así. Y ponga límites y reglas en su hogar y haga que se cumplan. Llega un punto, Cris, en tu hogar, que tú tienes que hacer entender a tu hijo que tú eres el jefe de ¿dónde? De ese hogar. Y tú te ajustas o te vas. Así mismo. Y cuando un papá le dice a un niño, tú te ajustas a esto, y no digo que sea maltrato, tú te ajustas a las reglas de esta casa, horario de llegada, como tú sales, eso es educación. Saber con quién te juntas, eso es educación. Saber con quién tú estás y dónde vas a estar, eso es educación. No traer personas extrañas a la casa, eso es educación. No amanecer en casa de otra persona, eso es educación. No de garitarte sin saber dónde tú estás. Porque eso es, y más como está este tiempo, que hay gente que se desaparecen porque sí. O sea, cuando tú le enseñas a una persona eso, cuando hay un coro de que vamos para tal lugar, ay no, espérate, no hablar con papi y con mami. Por eso no se va a enseñar en ese momento. Eso es desde que es pequeñito. Eso te iba a decir que hay personas que quieren, ¿cómo te digo?, establecer los límites. Ahora después que está no, ya es cuando ya tú sabes, ya la tormenta está, ya tú sabes, por todos los lados. Entonces ahí es que está el problema. Porque como tú te vas a poner reglas donde no hubo un régimen de consecuencias desde el génesis. Entonces, Cris, fíjate, es una situación difícil. Claro, bien difícil. Porque tú tienes un niño, tú quieres lo mejor para tu hijo y no saber cómo hacerlo. Hay hijos que le pegan a sus padres. Sí. Y yo te puedo decir una cosa, quizás yo no debería decirlo así porque yo predico conducta. Pero al de que no se le ocurra pegarme. No se le ocurra pegarme. Porque van a haber consecuencias. Y yo no digo que va a llegar un punto que voy a hacer algo para hacerle daño, pero van a haber consecuencias. Porque yo tengo que hacerle entender que la figura de autoridad es papá. Y que en casa se hace lo que papá y mamá se digan. Porque si no vamos a tener muchachos haciendo lo que ellos quieren. Como yo conozco muchísimos casos, donde yo me crié, siempre habían unos muchachos que los papás nunca les exigían que estuviesen en la casa una hora. Y siempre estaban en el billar de la esquina. En el billar, ¿sabe qué pasaba? Se vendía droga. La mayoría era drogadicto. Y hay uno que está preso a 30 años. Sí. Y hay otros que están corriendo. ¿Cómo se llama eso? Falta de límites. Hay una parte también que no podemos dejar de compartir con nuestros seguidores. Y es lo relacionado a cuando en una casa uno de los padres desautoriza al otro. Y ese hijo o esa hija se siente apoyado por la otra parte. Usted quiere engordar una serpiente, haga eso para que usted vea. Una cobra va a quedar pequeña. ¿Qué opinas? Mensaje de doble vínculo se le llama también. Claro. Es un mensaje donde muchas veces el mismo papá dice una cosa y termina haciendo otra. No, hay casas, perdón, hay casas
que esa decisión no se puede tomar hasta que papá no llegue, porque papá que saben. No, eso no es. Hay casas en que el papá puede decir, o la mamá, porque no queremos aquí satanizar el tema, usted no tiene que ver con eso. Yo soy que doy aquí los permisos y yo soy la persona que sé qué se va a hacer en esta casa porque yo soy que pongo los cuartos. Y pasa. Y la otra parte, tú sabes que viene siendo más chiquita que el mismo hijo. Sí. Eso se ve mucho. No. Entonces mira, espérame, porque tú te has dicho muchas cosas. Controversial. Demasiado. Mira, lo primero, antes de llegar a ese punto, los mensajes que son como de doble vía, doble vínculo. Cuando tú, y de hecho hay un libro que dice que un padre que le dice una cosa a un hijo que termina haciendo otro, está criando hijos que son inestables emocionalmente, porque no hay un mandato firme. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Antes de usted decir no, piénselo bien para que no cambie de opinión. Antes de usted decir sí, piénselo bien para que no cambie de opinión. Porque esa persona tiene que entender que cuando mamá dijo una cosa, mamá dijo una cosa. Cuando papá dijo una cosa, papá dijo una cosa. Ahora, lo que tú planteabas posterior a eso, ¿cómo es posible que para corregir un niño que hizo algo malo, no te apures, deja que tu papá venga? Pero eso es un plato del día, eso que tú acabas de decir. No, deja que tu papá venga, tú verás lo que te va a hacer tu papá. ¿Usted sabe cuál es el mensaje que tú estás enviando? Mientras papá no esté aquí, haz lo que tú quieras. No va a haber consecuencias. O también aquí yo no soy nadie. Yo yo no soy nadie aquí, yo soy un cuadro. Tu papá que sabe porque él es que pone los cuartos. Entonces, yo no tengo autoridad aquí. Entonces, otra cosa. Si tú quieres engordar una cobra, como usted dice, desautorice a su hijo en presencia de su pareja. Y hágale entender que no, que aquí es lo que yo diga. Y la violencia económica es violencia. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Que quien tiene el dinero es el que tiene el derecho a decir lo que él entienda. El que tiene el dinero es el que tiene derecho a corregir. El que pone los cuartos es quien manda. Inclusive hay casos, perdón, que te esté interrumpiendo, que la mamá, por ejemplo, le puede decir un no. No te preocupes, papá cuando venga, ¿Cómo es eso papá posible? me da el permiso. ¿Pero cómo es eso Papi es posible? que sabe. Entonces, Tú no sabes, papi va a decir que sí. Mira, eso es muy común. Sí. Más común de lo que tú piensas. Entonces se llaman alianzas parentales dentro del sistema familiar. Así mismo. ¿Qué significa eso entonces? Que ahora yo tengo un gobierno dividido. Yo tengo papá y hijo contra mamá, o mamá y hija contra papá. Así mismo. Y es un problema, es una bomba de tiempo, porque a la corta o a la larga eso te va a explotar en las manos, porque va a llegar un momento que no va a ser controlable para ninguno. Sí mismo. O simplemente ese hogar, como es disfuncional, va a terminar separado. Si el más perjudicado, y vamos a hacer énfasis en eso, va a ser siempre el pequeño. Entonces, si usted no es lo suficiente maduro para entender que es un asunto de dos, que debe haber una sola palabra, y que ambos tienen derecho a corregir, de igual manera a sus hijos, no se meten en eso porque usted no está preparado. Esté uno o no esté. Uno no esté porque Y que no es cuestión de que usted sea que produzca más o que usted lleve los cuartos no a la casa. Ambos son padres. Punto. Es una locura. Es una locura. Si tú no tienes la capacidad para corregir a tus hijos, pues bueno, tú no tienes capacidad para tener hijos entonces. Si tú no tienes la capacidad para tomar decisiones, si tu pareja no te da la oportunidad de tomar decisiones, esto hay que sentarnos y hablar de eso. ¿Por qué? Porque es que no está bien. Sí, pero que también depende, porque si hay personas que están vinculadas con personas agresivas, autoritarias, y que van dejando a esas personas sin herramientas. Es que hay un problema de base. Ya tú me entendiste, hay un problema de base automáticamente. Entonces se sienten que no pueden decir nada ni siquiera a sus hijos. Entonces, porque es esa persona que tiene la última palabra en casa. Pues ahí no entra. Ahí estamos hablando de una persona totalmente violentada. Sí, pero entonces ese no es su ambiente para estar. Claro. Porque si yo no me siento amado o amada, protegido, escuchado y no puedo tomar mis propias decisiones, yo no puedo estar ahí. Así. Porque es un ambiente totalmente tóxico. Y vamos a caer de nuevo en que hay personas que reciben todo eso, Cris,
porque desde pequeños fueron muy maltratados y ahora son dependientes porque llegó un Salvador. O porque fueron limitados y nunca fueron productivos y ahora dependen económicamente de otras personas. Son muchas cosas que hay que tomar O en también cuenta. puede estar en el fondo una herida de abandono. Totalmente. Una herida de abandono Y ahora tiene un apego. y tiene un apego Tiene un- automáticamente por esa parte que no la trabajó. Exacto, tiene un apego Tú lo patológico. sabes que eso viene por ahí. Tiene un apego patológico. No apega. Entonces, Apego patológico. ¿qué es lo interesante? Si usted tuvo heridas emocionales en su infancia, ese es el momento para trabajarlo. Porque usted o va a seguir siendo maltratado o va a maltratar a otros en el proceso. Pero las heridas emocionales hay que trabajarlas. Busque ayuda profesional, busque un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, busque un coach para que lo oriente, no sé, alguien. Lo que sea, pero busque algo, por Dios. Busque algo, busque ayuda. Sí, porque estar mal y está bien, perdóname, porque estar mal y solamente decir que estás mal y no hacer nada para buscar solución es simplemente victimización. Sí, y realmente diríamos, cuando tomamos esa decisión tan importante de buscar ayuda, nos estamos amando a nosotros mismos, pero también estamos amando a los que están a nuestro alrededor. Porque lamentablemente, Alberto, de una forma u otra, cuando tenemos estos tipos de situaciones, estamos dañando continuamente a las personas que están a mi alrededor. Llámese a mi gente que quiero, gente cercana. De una forma u otra, hasta inconscientemente, podemos estar violentando a las personas que están a nuestro alrededor. Sí. Porque no tenemos herramientas para tener relaciones sanas, ni siquiera en ningún nivel interpersonal. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque hay personas que inconscientemente dañan. Claro, inconscientemente. Y andan destruyendo vidas, Cris, pero es buscando como la forma de subsistir o sobrevivir a esa historia que tan turbulenta o gris que quizás tuvieron. Sería hasta cierto punto como de drenar la situación. Sí, mucha gente sí. Para drenar. Sí, mucha gente sí. Y es triste. Por eso siempre hacemos énfasis en que hay que buscar ayuda. Claro. La gente solamente va a terapia cuando está depresivo, cuando tiene un caso mayor, pero no. Usted puede tomar la decisión de ir una vez por año, que usted puede expresar sus situaciones, no sé, 2 veces por año, aunque no tenga nada, y eso ayuda. ¿Puede una persona agresiva cambiar? Claro, claro. La agresividad no es un estado permanente ni perpetuo en la vida del ser humano. Ahora bien, es cuando tiene disposición, cuando está dispuesto a trabajar esas heridas emocionales, o cuando está dispuesto a trabajar ese tipo de comportamiento desadaptativo que va dañando y marcando a otros. Es lamentable que casi siempre estas personas son movidas por las consecuencias y no porque reconocen que verdaderamente necesitan la ayuda, pero puede cambiar. ¿Cómo yo me puedo manejar en una situación de una persona que me esté tratando de una forma muy agresiva, que me esté enfrentando, que ande buscándole que yo le tire una respuesta para continuar con su agresividad conmigo? Es que ante el agresivo, Cris, hay respuestas que son como muy automáticas. Usted se defiende, usted sale corriendo. Si usted sabe que defendiéndose usted no va a lograr mucho, lo más salomónico es usted salir corriendo. Porque lo que queremos buscar aquí es la preservación de la existencia del ser humano. Hay gente, Cris, que tiene una lucha de su vida entera con alguien intentando cambiarlo. Sí. Que tienen una lucha su vida entera justificando lo injustificable. Que él es así, que ella es así, que es porque me ama, que es porque fue maltratado en su infancia. Ajá. Y el hecho de que yo haya sido maltratado, tengo derecho a maltratar a otros. Entonces, deje de justificar lo injustificable. Si algo usted debe priorizar siempre es usted. Así mismo. Y eso implica poner límites, buscar la forma de ser feliz. Y usted va a tener que dejar cosas en su vida que usted cree que es muy importante contar de ser feliz. Aunque duela, pero va a tener que dejarlo. Y saliéndome un poquito del tema, señores, nosotros en esta vida tenemos que ser selectivos Sí. con aquellas batallas que sí valen la pena nosotros asumir. Hay batallas que no valen la pena. Entonces aprenda a ser selectivo en este sentido. Consejo final. Consejo final. Los niños no nacen con un manual y por el cual usted lo va a guiar de que para llegar a un fin concreto.
Los padres nos equivocamos, pero asumir nuestros errores y decidir cambiar es de personas maduras. Redes sociales y números de contacto, Alberto. LIC Alberto Adames en Facebook e Instagram y 849-863-8146, mi número de teléfono. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros tus grandes conocimientos sobre estos temas tan complejos relacionados a los niños autoritarios y los niños agresivos. Vamos a compartir con ustedes lo relacionado al programa reductor de violencia y agresión, Un Camino a la Felicidad, dirigido a psicólogos, maestros, padres y público interesado. Ya ustedes saben, para inscribirse, 829-983-8057 y 829-763-0375. También vamos a compartir con ustedes lo relacionado al diplomado en logoterapia y psicología humanista para Hispanoamérica, impartido por un equipo de profesionales certificados internacionalmente. Para información, para inscribirse, sentido de vida .atlanta@gmail.com. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Hemos llegado al final, este recorrido de toda una semana, compartiendo con ustedes muchos temas complejos. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Le deseo de verdad a cada uno de ustedes, mis amores, un feliz fin de semana, y que recuerden que el próximo lunes a las 2:30 de la tarde tienen una cita con el programa más controversial de la República Dominicana. Mira, y si a ti no te gusta, créeme, no es mi problema. Bye.